Ok, Mateo capítulo 5, queridos, verso 1 al 12. Vamos a leer, como ya lo hemos hecho otras veces, así que si tienen su Biblia ahí, pido por favor que me siga con su vista, ¿ya? Mateo capítulo 5, verso 1 al 12. Dice así: Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozad y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar. Señor, yo te ruego que sea tu palabra hablando en nuestras vidas, Señor, que seas tú guiando y dirigiendo todo lo que vamos a hablar en este día y que podamos aprender un poco más, Señor, de ti. Yo te ruego que después de escucharte podamos agradecerte, Señor, por lo que has hecho y por lo que, Señor, seguirás haciendo para tu gloria en el futuro con tu pueblo, Señor. Oramos. Amén. Ok, déjenme hacer algo. Ok. Ok. El 14 de mayo de 1948, 3 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, queridos, obviamente de exterminación de más de 6 millones de judíos por los nazis. Déjenme hacer algo, que hay algo que se está escuchando y me está desconcentrando, ¿ya? Que vamos a silenciar. Ahí está. Ahí sí. Como le decía, después de la Segunda Guerra Mundial y después de la exterminación de 6 millones de judíos por los nazis, David Ben Gurión proclama el Estado de Israel en una parte de Palestina. Un día después, los ejércitos árabes, ya sea como Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak, entran en guerra. Después de eso, fíjense, entran en guerra con el nuevo Estado israelí, que logra una aplastante victoria en 1949. Más de 760.000 palestinos se tuvieron empujados al éxodo o fueron expulsados de sus casas. Posteriormente, el 29 de octubre de 1956, 3 meses después de que Egipto nacionalizara el canal de Suez, Israel lanza sus ataques y su fuerza aérea al asalto del Sinaí y llega al canal presionando, o básicamente presionado por la ONU, Estados Unidos y más tarde la Unión Soviética. Israel se retira. El 5 de junio de 1967, Israel inicia la llamada Guerra de los 6 días. De los 6 días contra Egipto, Siria y Jordania, apoderándose de lo que es Jerusalén, del este, ¿ya? Sin Jordania, la Franja de Gaza, la meseta de Siria de Jolam y del Sinaí, Egipto, ¿ya? El 6 de octubre de 1973, Egipto y Siria atacan a Israel en el Sinaí y en el Jordán. Y tras una grave derrota, el ejército israelí logra mantenerse, pero sufre obviamente graves pérdidas. Y si podríamos, y podría seguir, creo que podríamos seguir hablando de muchas veces en que la nación de Israel se vio enfrentada contra ejércitos enemigos. Creo que eso no debe extrañarnos, el pensar que incluso tenemos en la misma escritura tiempos donde la nación fue conquistada, su territorio fue tomado, y aún después vemos, como les citaba recién, cómo siguen teniendo guerra. De hecho, creo que es una de las cosas que más y más hemos visto estos últimos tiempos también. Ahora, ¿qué quiero llegar con eso? Bueno, en realidad creo que una de las cosas interesantes de la nación es que creo que pocas veces ha gozado de paz. El periodo donde más gozó de paz fue el periodo en que Salomón reinó, donde hubo una paz, podríamos llamarlo pasajera, en comparación a todos los años que Israel ha pisado la tierra,
En todo ese tiempo ha habido guerra, guerra tras guerra. Ahora, no debe de extrañarnos, querido, pensar en esa forma, porque de hecho, de todos los siglos que la humanidad ha existido, creo que han habido muy pocos periodos de paz, entre comillas, en que se ha gozado de esa paz. Ahora, si hablamos de la paz, creo que ese es un tema transversal, y con eso quiero decir básicamente que es un tema que tú puedes hablar en cualquier momento, en cualquier tiempo, en cualquier edad, y siempre va a llegar a alguien, porque es importante, es necesario, y creo que los hombres buscan la paz. O me pueden decir alguno de ustedes que les gusta estar en guerra en su casa, no creo, ¿cierto? Yo creo que todos que necesitamos y queremos la paz, la anhelamos. Es algo no solamente en ámbitos personales, sociales, sino que también espirituales. Creo que todos en ese sentido queremos la paz. Generalmente cuando hablamos de la paz lo pensamos en un tema netamente social, ¿cierto? Entre paz entre los hombres, entre las naciones, y queremos ese tipo de paz. Pero es interesante notar que cuando llegamos ya a esta bienaventuranza, es muy, muy interesante pensar lo que dice, el texto dice, bienaventurados los pacificadores. Ahora, en vista de la bienaventuranza que ya hemos visto, esta también tiene algo importante. Hemos visto bienaventurados los pobres en espíritu, hemos visto bienaventurados los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, a los de limpio corazón, y nos toca los pacificadores. ¿Ya? Los pacificadores. Ahora, lo interesante de esta declaración, obviamente, es entender su contexto. Ahora, como ya he mencionado, las bienaventuranzas o los bienaventurados siempre son personas, ¿ya? El término bienaventurados no va aplicado a cosas, siempre va aplicado a personas en la Biblia. En este caso va aplicado a un grupo de personas directamente bajo un contexto, ¿ya? Y ese contexto está delimitado, obviamente, en el Sermón del Monte. El problema a veces del Sermón del Monte es que piensa que ese sermón está dirigido totalmente o exclusivamente a Israel. Y eso sería un serio problema entenderlo de esa forma. Y cuando quiero decir exclusivo, estoy hablando con términos futuros, que solamente en el futuro. Y no hay nada más. Creo que sí, en un sentido sí es así, pero también tiene implicaciones presentes, hablando de la ética del creyente como tal. Ahora, cuando hablamos de los pacificadores, no solamente estamos hablando de personas, sino que también estamos hablando de un estado, una condición. La palabra pacificador, que aparece ahí en tu Biblia, eh, obviamente vamos a ver algunas observaciones que son generales que necesito que la puedas entender, ya para poder avanzar y entender bien la palabra. En primer lugar, la palabra solo aparece y solo aparece en ese texto, no aparece en ningún otro texto. Y es la única vez que aparece. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores. Esa palabra pacificador solo aparece ahí. En segundo lugar, la palabra como tal es una palabra construida por dos palabras. ¿Ya? A eso se le llama una palabra compuesta, ¿ya? Que es básicamente debido a que al juntar una palabra con otra palabra forman una tercera palabra. Y eso es algo parecido. ¿Ya? Es la misma idea de acá, por eso se llama compuesto. La palabra pacificador es la palabra eirenopoio. ¿Qué dijo? Bueno, básicamente es una palabra que significa paz y hacer. Está compuesta por dos palabras en griego que significan paz y hacer. En otras palabras, eso significa, cuando hablamos de un pacificador, significa hacer la paz o establecer la paz. Es una persona que hace eso. ¿Ya? Es una persona que establece la paz o hace la paz. Ahora, necesitamos entender el concepto que el judío o en el Antiguo Testamento tenía acerca de la paz. ¿Qué se entiende por la paz? Una cosa creo que una cosa es cómo entendemos nosotros la paz y otra cosa es cómo lo entienden ellos. Deben entender que la audiencia principal a quien está dirigido este sermón está dirigido a judíos. Entonces hay que entender cómo un judío entendía el concepto de paz. Ahora, en el Antiguo Testamento, la palabra paz es la palabra shalom. Yo creo que han escuchado mucho esa palabra.
Algunos que les gustan un poco más de los judíos saben lo que es shalom, significa paz. ¿Ya? Ese es el significado en español. Aunque y es conocido obviamente como un uso muy general de esa palabra como paz. Ahora, ese no es básicamente el sentido más estrecho a la palabra. Si bien se traduce como paz, pero no es la idea principal o el más apegado. El concepto más apegado a esa palabra es bienestar. Y en eso podemos aplicarlo básicamente, y ese bienestar va aplicado generalmente a la prosperidad nacional, a la salud, y en ella incluso se pueden hablar de relaciones amistosas o de paz, y eso con individuos o naciones por medio de alianzas o pactos que se establecen. De eso, obviamente, de eso también se desprende la alianza o pacto que Dios tiene con Israel, por eso se le llama a Dios el Dios de paz, porque establece una paz o estableció paz con Israel o ha establecido paz con ciertos individuos. Así que cuando hablamos de paz, cuando un judío hablaba de paz, no estaba solamente diciendo paz como nosotros lo entendemos, como que te vaya bien y que no tengas problemas, que era el concepto básico para nosotros. El concepto de ellos de paz es mucho más amplio, es mucho más grande, porque no solamente tiene que ver con términos de conflicto, que no haya conflicto, sino que haya prosperidad, que haya bienestar en tu vida en todo el sentido de la palabra. Bienestar de la salud, de la familia, entre tus relaciones interpersonales, que haya un bienestar, una bendición de Dios sobre ti. ¿Ya? Esa es la idea de paz para un judío. Ahora, habiendo entendido el concepto judío, básicamente, Barclay, hablando de eso mismo, que es un escritor, hablando del uso que los judíos hablaban del término paz, él dice, y cito, dice, en hebreo, paz no es nunca un estado negativo. Nunca quiere decir, fíjense, nunca quiere decir exclusivamente la ausencia de guerra. Siempre quiere decir todo lo que contribuye al bienestar supremo del hombre. En Oriente, cuando un hombre le dice a otro shalom, que es la misma palabra, no quiere decir que le desea al otro solamente la ausencia de males, le desea la presencia de todos los bienes. En la Biblia, paz quiere decir no solamente liberación de todos los problemas, sino disfrutar de todas las cosas buenas. Y ese es el concepto real, básicamente, de lo que es paz para un judío. Ahora bien, el hecho de entender la paz para un judío, como un judío comprendía el concepto de lo que es la paz, no es suficiente. Podemos entender el concepto, pero ¿cómo lo entendemos a la luz del contexto en donde se está predicando? Y necesitamos comprender eso. En más de una ocasión, en realidad, he mencionado algo importante a considerar en relación a las características del ciudadano del reino del Señor. Ahora, si bien debemos recordar que el sermón describe las credenciales del ciudadano del reino, ya del reino del Mesías, a eso me refiero, cuando el Señor venga a reinar sobre la tierra, eso da un inicio o eso marca principalmente un cumplimiento total a las profecías hechas a David, ¿se acuerdan? Donde Dios le promete una casa, un trono y un reino. Bueno, cuando el Señor venga a reinar, se cumple esa profecía dada a David. Y no solamente se cumple esa profecía dada a David en ese mismo instante, sino que también juntamente se cumple en realidad totalmente lo que es el nuevo pacto. Para que entendamos algo, el pueblo de Israel tiene un pacto actual en el cual ellos se llevan o ellos deberían vivir. Uno es el pacto hecho con Moisés, ¿se acuerdan? En el Sinaí, que se llama un pacto de obras, donde Dios le dice, si tú haces esto, yo hago esto. Si tú no haces eso, yo te voy a castigar. Es un pacto de obras, hay una obligación de por medio. ¿Ya? Entonces, cuando hay ese tipo de pactos, en realidad, cuando hay pactos en realidad con Moisés, hecho en el Éxodo, una de las cosas que pasa es que la gente dice, bueno, entonces Israel está en el antiguo pacto. No, porque Israel invalidó el pacto. De hecho, muchas profecías hechas a Jeremías, Isaías, Ezequiel, van a encontrar que ellos mismos dicen que el pueblo se corrompió a tal punto que invalidaron el pacto hecho con Dios, que era un pacto hecho en base a lo que ellos hacían. Cuando el Mesías venga a reinar,
se va a inaugurar o va a comenzar en realidad totalmente el nuevo pacto, que habla Jeremías, que habla Ezequiel, entre otros escritores. En ese pacto dice Dios que va, no solamente va a ser, está hecho hacia la casa de Israel, sino que en ese pacto Dios establece en realidad una relación con Israel de tal punto que Dios dice, bueno, lo que voy a hacer contigo es cambiarte el corazón. Nadie va a enseñarse el uno al otro de quién es Dios, porque todos me van a conocer. Y lo que voy a hacer va a hacer que el Espíritu Santo entre en sus vidas. En estricto rigor, va a transformar básicamente a toda la nación de Israel, a, a no bajo la expectativa de cómo nosotros lo entendemos, sino como, comillas, vamos a hacer un ejemplo, como si fuesen creyentes de la iglesia, pero no lo son. Ya están en otro periodo que no tiene nada que ver, pero es para que puedan entender más o menos cómo es la idea. Ahora, eso es lo que Dios va a hacer en ese tiempo. ¿Ya? Cuando hablamos del Sermón del Monte, deben entender que el Sermón del Monte está dirigido a ese periodo y grupo de personas, que si bien son judíos, sí, están en una nueva condición, sí, porque están en un nuevo pacto donde Dios se compromete con sí mismo poder y llevar a cabo ese cambio, esa transformación interior del judío y que va a llevar a cabo en ese tiempo. ¿Se fija? Entonces, en vista de eso, entonces Dios lo que va a hacer, o lo que hizo el Señor Jesucristo, establecer las bases, cómo es el carácter del ciudadano del reino y cuáles son las funciones de ese, y las funciones y también las bendiciones de ese ciudadano. Por eso hay muchas cosas que se vienen mentirados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Por qué? Porque a la nación de Israel se le prometió la tierra por heredad, y los mansos son aquellos que Dios ha cambiado, transformado sus vidas y les da la posesión como tal, porque son promesas hechas a Abraham, y los judíos que estén en ese tiempo van a ser y son parte de la posteridad de Abraham. Entonces, hablando de eso, es importante entender en qué contexto el Sermón del Monte está hablando. Está hablando a ese periodo de tiempo, pero no de forma exclusiva hablando de la ética de los ciudadanos del reino. ¿A qué me refiero con eso? Básicamente, que en algún grado se puede aplicar a la iglesia las características éticas del ciudadano del reino. Ejemplo, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los mansos. Esas características como tal sí creo que se pueden aplicar a la iglesia. Ahora, habiendo entendido eso, fíjense que Schaffer, un escritor de la línea nuestra también, ¿no?, dispensacional, habla al respecto de ese periodo de tiempo en que el Señor venga a reinar. Él dice, y cito, paz es una de las dos grandes palabras del reino. El rey, quien es el príncipe de paz, reinará de tal manera que la justicia y la paz cubrirá la tierra como las aguas cubren la faz del abismo. ¿Ya? Ahí está. Ahora, y eso es verdad. Lo que dice Schaffer es de verdad. Esa es una de las características no solo del reino, sino también del ciudadano, que en el reino que va a estar en ese reino. ¿Ya? Para que no se confunda. A veces dicen, a veces se piensa que va a ser solamente para el ciudadano, o solamente el reino va a ser así, no, pero es característica de ellos ser así. ¿Ya? El problema radica cuando pensamos que ese pasaje está envuelto o tiene su cumplimiento en un pacto hecho con obras, como les decía. Tal caso no puede y no debe confundirse, porque puede pensarse que este sermón tendrá un cumplimiento exclusivo en el futuro, cosa que no creo que sea tan así. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque básicamente vamos a ver algunas cosas importantes hoy. Lo interesante es que a pesar de la evidencia que podemos encontrar a la luz del contexto en donde se aplican las bienaventuranzas, aún este es uno de los pasajes más mal entendidos por los creyentes. A veces creo que la gente dice, mira, el Señor dijo que hay que ser pacifista, el Señor nos dijo que hay que ser pacifista, por si acaso. ¿Ya? Que andamos teniendo la bandera de paz y amor, así como no vamos a entrar en guerra, no vamos a entrar en... Eso nos dice el Señor. De hecho, si ven el carácter del Señor, Él fue directo con los escribas, directo con los fariseos, al punto en que ellos mismos lo mataron. Eso no tiene nada que ver con ser un pacificador. ¿Ya? Ese es hoy día un pacifista, el que con todo y a todos le dice paz.
¿ya? La idea que el Señor tiene de la paz en este contexto no tiene que ver solo con establecer tampoco un sentido de paz en el mundo, que si bien va a pasar en el futuro, no es tampoco el con sentido original o lo que el Señor quiso decir, sino con, obviamente, con el establecimiento de la paz entre el Dios de paz y los hombres. Y eso sí, si fuera el caso contrario, en el caso en que el hombre quiera establecer la paz, ¿ya? La pregunta innata sería, ¿cómo un hombre puede establecer paz? Hace poco leí cómo Israel ha tenido conflictos en la historia con muchas naciones. Si la promesa está dirigida a ellos, ¿cómo ellos establecerían la paz? Si fuera por obras humanas. Querido, en realidad seamos honestos, ¿quién de nosotros sería un pacificador por naturaleza sin que Dios intervenga? No podríamos. ¿O quién establecería en realidad esa paz? Tal paz, querido, entre el hombre y Dios no se aplican en las escrituras como si naciera del mismo hombre el establecer esa paz con Dios. Y, hoy día me sentí con ganas de tener paz con Dios. Eso no funciona así. Y creo que nosotros somos testimonio vivo de verdad, de esa verdad. No es que un día tú te levantaste y dijiste, hoy día quiero ser creyente. No creo que lo hiciste así. Yo creo que el Señor te llevó a eso. Es Dios quien establece la paz con el hombre y eso lo ha hecho y lo hizo una vez y para siempre por medio del Señor Jesucristo. No podemos entrar y el hombre no puede entrar en paz ni con Dios ni con los hombres si no es exclusivamente por la obra de Cristo. Entonces, la pregunta que podrías hacer es la siguiente. Entonces, ¿cuál es la causa primaria de las enemistades entre los hombres y la enemistad contra Dios? ¿Cuál es la primera causa? ¿Por qué siempre tenemos o por qué el hombre entra en conflicto? Ya sea con otro hombre o con Dios. Bueno, es fácil. Las escrituras dicen que la causa primaria de las guerras y los pleitos entre vosotros es el pecado. El pecado, querido, es el problema mayor y la causa primaria de todos los males. Piénsalo. Por el pecado estamos separados de la gloria de Dios. Por el pecado de Adán, todos somos condenados como pecadores. Por el pecado de Adán entró la muerte. Por el pecado de Adán entró la enfermedad, el sufrimiento, el dolor. Y así, etcétera, etcétera. Querido, el pecado en realidad no solo ha llevado al hombre a pelear, sino que podemos ver ya muy cerca de las páginas de las Escrituras que después de haber pecado Adán y Eva, hubo el primer asesinato. Entre hermanos, ¿se acuerdan? Adán, Caín y Abel. Entonces, el pecado es algo, querido, que no solamente ha cambiado la condición del hombre con Dios, sino del hombre con el hombre. Eso es lo que ha separado, querido, al hombre con el hombre y a Dios a Dios de nosotros. Ahora, la única forma de tener reconciliación con Dios es por medio de la obra expiatoria de Cristo ejecutada una vez y para siempre. No hay otra forma. Cuando la Biblia dice bienaventurados los pacificadores es porque en realidad ellos tienen una cosa, y es que ellos serán llamados hijos de Dios. Y la bienaventuranza va ligada a lo que son, a lo que serán. Los pacificadores son su naturaleza. Ellos son así. Ellos establecen la paz básicamente entre las personas. No son ese tipo de gente que le gusta estar peleando por cualquier causa. No, es ese tipo de persona que en realidad quiere tener paz y llevar a la gente a entender la paz, pero con Dios y los hombres. Y esa es la idea o la naturaleza de este ciudadano. Deben recordar que en el tiempo del milenio, si bien va a haber una nación vuelta al Señor, eso no significa que no van a haber pecadores. Al contrario, van a nacer pecadores en ese tiempo. Y ellos tienen que llevar a la gente a entender quién es el príncipe de paz. ¿Qué quiere Dios con ellos? Van a volver a una teocracia en el que Dios va a estar reinando y gobernando con vara de hierro, pero como el príncipe de paz.
guiando y gobernando como Él es. Ahora, como les dije, la bienaventuranza como tal está ligada a una promesa. Porque fíjense, dice, bienaventurados porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, es interesante notar esa frase, porque ellos serán llamados. Hay una razón por qué estas personas que están ahí, que son pacificadores, son dichosos, son felices. ¿Por qué ellos son dichosos? ¿Por qué ellos son felices? Por eso, porque ellos serán llamados. Ahora, esa frase ahí, ellos serán llamados, es muy, muy enfático. Es como un llamado de atención al lector que quiera entender eso. Ellos están, a ver, hay una forma ahí en el idioma original que te marca un énfasis muy, muy, muy grande. Literalmente, esta frase dice así: porque ellos y no otros, hijos de Dios serán llamados. ¿Se fijan? Esa es la forma literal de cómo está escrito el texto. Dice, porque ellos y no otros, o sea, está haciendo un énfasis, está repitiendo básicamente la misma expresión. Ellos serán ya hijos de Dios, serán llamados. Básicamente es Dios quien bendice a los pacificadores con una condición: ellos y solo ellos serán llamados. En otras palabras, nadie llega a ser hijo de Dios por ser pacificador, sino que es pacificador porque es un hijo de Dios. Es al revés. ¿Entienden? El verbo que aparece ahí, serán llamados, básicamente significa recibir un nombre o ser llamado, como está bien ahí es que traducido. De manera que, obviamente, los hijos de Dios no solo son hijos de Dios, sino que son identificados con ese nombre. Los hijos del reino, o los hijos de Dios, ahí son llamados hijos porque lo son. Y en segundo lugar, no solamente lo son, sino que van a ser llamados de esa forma. Y es interesante notar cómo ellos serán llamados de la misma forma que nosotros, hijos de Dios. Ahora, por eso creo que no solamente tiene un cumplimiento futuro como tal, sino también tiene un cumplimiento presente en la iglesia, de una forma ética, obviamente. Ahora, cuando vemos el título Hijo de Dios, si ven las escrituras van a notar que pasajes como más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les fue dado, les fue declarado ser hechos hijos de Dios. Fue una podríamos llamar un acto legal, donde se nos imputa justicia, se nos imputa santidad, y por esa obra de Cristo somos llamados, somos imputados como hijos, adoptivos. Bueno, y estos del reino también. No es que ellos hicieron algo para que el Señor cambiara sus vidas, su corazón. No, 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 no. Dios lo quiso hacer. Se autoimpuso una obligación de pacto con la nación, y por ese cumplimiento, lo que va a hacer ahora, de ahí en el futuro, va a cambiar el corazón de ellos, y ellos que están ahí serán llamados hijos de Dios. Y todo eso va a ser por la obra de Cristo, obviamente. Y es interesante notar, querido, cómo en un futuro toda la nación va a ser llamada así. La diferencia, pero se parece mucho a nosotros, sí, se parece, pero no son lo mismo. Esos que serán llamados hijos de Dios serán todos israelitas. Nosotros somos llamados hijos de Dios, pero somos un grupo distinto a la nación de Israel, porque de nosotros hay de toda tribu, lengua, pueblo y nación. eh, y obviamente estamos en nuestro tiempo en que la nación de Israel, en ese tiempo, en el tiempo del Señor Jesucristo, rechazó a su Mesías. En vista de eso, el Señor estimó mirarnos a nosotros y decir, ok, ahora vuelvo a todo a toda tribu, a todo pueblo, a toda lengua, a toda nación, para que crean y se conviertan. Somos diferentes. Ahora, querido, es interesante notar cómo, si ves la progresión,
de las bienaventuranzas, nadie puede ser pacificador, limpio de corazón, misericordioso, tener hambre o sed de justicia, ser manso y llorar, si no es pobre de espíritu. No puedes gozar de las otras bienaventuranzas si no eres lo primero. Cada una de las bienaventuranzas que hemos visto hasta ahora están ligadas la una con la otra. Y es interesante notar cómo el Señor empieza a mostrar el carácter de estos hombres que serán o estarán en el futuro, pero también que de alguna forma pueden reflejar tu vida o tu forma de vivir. ¿Se fijan? Hemos visto cada uno de ellos y creo que de alguna manera cada vez que los estudio me hacen pensar en mi naturaleza o mi relación con Dios, como Dios lleva a cabo este plan, no solamente con la nación de Israel, y que sin duda la va a cumplir, sino que también como el Señor ha llevado el plan en relación con su iglesia. Fíjate que vamos a estar viendo la otra bienaventuranza, Dios mediante, el día jueves. Y fíjate, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vuelve a ser algo muy parecido a lo de la iglesia, porque en realidad, aunque el nuevo pacto está relacionado directamente con Israel, tenemos la dicha de alcanzar misericordia por ese nuevo pacto, de alguna forma que nos toca a nosotros. Es como un prisma, es como un diamante donde por una cara dice que dice Israel y por el otro dice iglesia, basados en un mismo pacto. Ahora, ¿quién nos dice eso en vista de lo que hemos visto? Bueno, nos dice algo muy importante, querido. Dios cumple sus promesas. Si hay alguna duda en que Dios hará esto con una nación, bueno, entonces debería haber duda en lo que Dios hará con nosotros en el futuro. Dios no cambia. Dios no cambia sus promesas. Dios no cambia su carácter. De hecho, eso lo vemos en la Biblia cuando dice, porque yo Jehová no cambio. Por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Dios podría haber destruido a una nación entera en tantos momentos de la historia de Israel, y aún así la sigue preservando y la sigue manteniendo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios haría algo así? Bueno, porque Él mismo se juramentó mantener a una nación, no porque la nación haya hecho algo, no porque la nación sea tan santa, no porque la nación lo merezca, sino porque Él quiso. De alguna forma para nosotros es exactamente lo mismo. No es que Dios nos mantiene a nosotros porque lo merecemos, no es que Él te salvó porque eras mejor que otro, o no es porque, no es que Dios dijo, oh, mira, él creyó en mí, por eso lo voy a salvar. No, no, no. Querido, eso es no entender la Biblia. En realidad, puedes ver tantos pasajes de la Biblia en que en realidad lo único que podríamos decir es gracias, Señor. Porque no siendo un vil pecador, tú me salvaste y cumples tus promesas. No, una de las cosas que más y más veo es cómo los hombres luchan por un tipo de deidad o Dios. Bueno, querido, déjame decirte que nuestro Dios es Dios vivo y verdadero, no hay otro Dios. Todos los otros dioses son creados por hombres, hechos a la semejanza de los hombres, pero nuestro Dios no hay otro como Él, sin igual. Que a mente humana que Dios no se le hubiese ocurrido. Él cumple sus promesas, Él lleva a cabo su plan, porque es su plan, es su mundo, es su tierra, son sus criaturas. Todo le pertenece a Él. Por eso ahí cuando vemos bienaventurados los pacificadores, queridos, es exactamente eso, es llevar, esos son aquellos que no solamente tienen paz con Dios, sino tienen la paz de Dios. Son aquellos que han levantado la bandera, obviamente, o Dios ha cambiado sus corazones, ah, y ahora ya aman a su rey. Aquel que un día verán, como vimos la semana pasada, como vimos el domingo, cuando dice, porque ellos, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bueno, en realidad lo verán.
Van a verlo ahí sentado en su trono, reinando y gobernando. Y van a imitar su carácter. ¿Cuál es su carácter? Bueno, un pacificador. Un pacificador. Querido, que nuestras vidas puedan reflejar el carácter del Señor. A veces creo que luchamos con tantas cosas que en estricto rigor muchas de ellas son niñerías, tonteras de gustos, pero no cosas de Biblia. Creo que estamos tan inmersos en las cosas que nos gustan y no tanto en las cosas que necesitamos defender de verdad, que a veces pensamos que confundimos ser pacificador con ser pacifista. A veces es necesario meternos en conflictos, pero por la verdad. Ahí sí. No por cuestiones de gustos o no por cuestiones de si quiero o no quiero, sino qué dice Dios. Ahí a veces es necesario hacerlo y seguir manteniendo la paz y establecer la paz con los hombres, la paz de Dios con ellos y la paz con Dios. Ambas cosas son importantes y necesarias. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo, queridos, como iglesia? ¿Estamos hablando que el hombre puede tener paz con Dios y paz de Dios? Ahora, lo más seguro es que tú me preguntes, ¿cuál es la diferencia entre paz con Dios y paz de Dios? No es fácil. La paz con Dios es aquella paz que obtienes solamente en Cristo, en la cual la ira de Dios se quita y se establece esa paz con Dios por medio de Jesucristo. Cuando el enemigo se rinde ante el conquistador y dice, quiero paz, no quiero guerra, y se rinde. Bueno, esa es paz con Dios. Paz de Dios es aquella paz que después de haber establecido, después de haber dicho, bueno, estoy en bancarrota, ahora Dios te llena de paz sobre tu vida y puedes pasar conflictos y saber que Dios está ahí guiando cada cosa. Es algo que debemos hacer como creyentes en este tiempo y hablarles a la gente que Dios está en Cristo perdonándole los pecados a los hombres. Así que, queridos, si no lo has hecho en esta semana, quiero animarte a hacerlo. Hablar con los hombres, con los hermanos, con los vecinos, con compañeros de trabajo, que hay un Dios que está haciendo la paz con los hombres en este tiempo, porque va a haber un tiempo futuro donde ya no hay más paz. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacerlo? Es algo que solamente tú debes contestar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, porque nos bendices, porque nos animas, nos ayudas. Y Señor, yo te ruego que seas tú, Señor, ayudando y animándonos, Señor, a ser pacificadores. A no ser pacifistas, Señor, porque no nos has llamado a ser pacifistas, sino pacificadores, llevando a personas, Señor, a tener paz contigo y tu paz, Señor, en sus corazones, Señor. Es una labor nuestra en este tiempo y gracias porque también sé que en un futuro, Señor, van a haber pacificadores también obrando la vida, obrando en el reino del Mesías, Señor, y estableciendo la paz de los hombres contigo, con su Rey, en un futuro. Te alabo, Señor, porque vemos tu misericordia, Señor, cada día, y porque vamos a aprender más de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos. Amén. Ay.